polémica, actualidad y curiosidades poco conocidas en el mundo deportivo junto a invitados de lujo. Prepárate porque ya comienza Sin Equipo Podcast con Luis Eduardo Nieves. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis Eduardo Nieves y esta es una nueva edición de Sin Equipo Podcast. Hoy tengo como invitado al tenista número 1 de Venezuela, directamente desde España, Ricardo Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Luis, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar aquí contigo nuevamente, pasando estos tiempos de coronavirus, aunque sea un rato ameno contigo, hablar un poco y bueno, alegrarme un poco esta espera. Y vamos a hablar un poquito, o arrancando, de lo que fue la serie de Copa Davis de Venezuela en Nueva Zelanda. Pero más allá de eso, quiero saber cómo te sientes de cara al futuro, si tienes algún tipo de aspiración de volver a representar a Venezuela, ya sea esta temporada o la próxima. Bueno, obviamente, a ver, la Copa Davis, y sobre todo el equipo de Venezuela Copa Davis, es algo que yo he defendido durante muchos años, por lo que no solamente yo, exjugadores también estuvieron muy pendientes. Sé, por ejemplo, que tuviste en el programa a José Antonio de Armas hace poco, él sé que también estuvo pendiente de los resultados. Entonces, por más que sea, si estás vinculado directa o indirectamente con el tenis en Venezuela, siempre estás pendiente de los resultados del equipo. Como te digo, es un proyecto que yo he defendido durante muchos años. Desgraciadamente, en las últimas dos convocatorias, en mi opinión, no se han dado las condiciones necesarias para que yo pueda competir a gusto. Para responder a tu pregunta, pues sí, obviamente siempre he tenido la disposición de defender a mi país, pero mientras que no cambien las condiciones con las cuales se están manejando en el equipo y mientras no cambien las condiciones del trato que se me está dando a mí como atleta, pues de momento no me verán por allí en el equipo de Copa Davis. El nuevo formato significa que los jugadores tienen que concentrarse igual que antes o tienen que estar juntos más tiempo. Varía desde todos los puntos de vista. Fíjate que cuando se jugaba 3 de 5 sets en 3 días, uno ya se preparaba de una manera un poco más física, sabías que el desgaste físico, el desgaste mental iba a ser mayor. Al cambiarse este formato y solamente hacerlo en 2 días, tienes que preparar para una sede corta, rápida y muy intensa, porque los partidos son más rápidos. Antes a 3 de 5 sets tenías un poquito más de margen de comenzar mal, de comenzar un poquito lento porque tenías 3 a 5 sets como para recuperar. Ahorita no. Creo que este nuevo formato se da también para que haya muchas más sorpresas de lo que se daba en Copa Davis ya de entrada, y bueno, eso lo hace interesante. También creo que quizá para el público es un poquito más llamativo este nuevo formato. Para los jugadores sin duda es menos desgaste físico y menos desgaste mental. Pero yo soy de los que pienso que lo bonito de la Copa Davis para todos era que era una competencia diferente, 3 de 5 sets. Y hablando de cambios, debido a la pandemia de coronavirus, Roland Garros se pospuso, tiene nueva fecha, se va a disputar entre 20 de septiembre y el 4 de octubre. Esta nueva fecha para el torneo de Francia, para este Grand Slam, ¿qué tanto afecta o qué tanto impacta al mundo del tenis, a los jugadores, en su estrategia a la hora de hacer su calendario, los torneos que van a disputar o quieren disputar en la temporada? Mira, yo creo que eso va a ser un desorden sin precedentes, nunca antes visto. Yo me imagino que todos van a tener que ajustarse un calendario de manera que eso suceda. No sé si al final va a ser así, porque la diferencia entre US Open y Roland Garros va a ser de escasas 2 semanas. La gente probablemente no vaya a jugar torneos antes, entonces van a haber challengers que van a estar más flojos o más duros, van a haber ATPs que van a tener que desaparecer. Por ejemplo, sé que está en la mesa el tema de la Laver Cup, que parece ser que también está en peligro de no darse. Vas a ver que de repente en tema de 4 o 5 meses se van a comprimir tantas competencias que va a ser muy difícil. Tienes Juegos Olímpicos, si es que se dan, Wimbledon, Roland Garros, US Open y Copa Davis, porque la Copa Davis es en septiembre. Y luego la final de la Copa Davis en noviembre. Entonces,
se va a comprimir todo de una manera que, bueno, mira, yo como jugador ahorita estoy un poco desubicado. Tengo que esperar a ver cómo van a reaccionar los primeros torneos del año, los primeros torneos después del parón del coronavirus, y ver cómo podemos hacer para organizar. Pero sin duda esto va a desorganizar un poco todo el calendario de muchos jugadores. Sí, y no permite a los jugadores tener esa temporada de tierra batida antes de enfrentar lo que es jugar en Roland Garros. Bien, cuando te convoqué, Ricardo, quiero hablar de lo que es el España, el tenis español, una potencia a nivel mundial. Tú has tenido la oportunidad de entrenar en Venezuela y luego seguir desarrollando tu tenis en Europa, específicamente en España. Entonces, quiero hablar contigo esas diferencias, sobre todo cuando tú llegaste a España, empezaste a entrenar allá, ¿qué diferencias notaste en el sistema que tienen ellos al de Latinoamérica, al momento de formar jugadores? Son pocos los países a nivel mundial que podemos decir que tienen estructura. Estados Unidos, España, Argentina. En su época Australia también tenía una estructura para sacar jugadores. Pero bueno, lo primero que llama la atención de España es la preferencia de la superficie. Los americanos, por ejemplo, prefieren pistas rápidas. En España, yo pasé los primeros 3 años de mi estancia en España sin básicamente tocar una cancha dura. Ellos tienen la teoría, o ellos creen en la filosofía de que uno aprende a jugar tenis en tierra, a desarrollar tu juego de fondo de tierra, aprendes a tener recursos, el drop, defender, utilizar, variar un poco las alturas de los tiros. Entonces, eso es lo primero que hace que ellos tengan una estructura un poquito más sólida. Luego, sin duda, para mí, cuando yo llegué allí, el otro choque con el que yo me conseguí fue cultural. Sin quejas, donde las quejas no son permitidas, donde el trabajo se hace sí o sí, no importa lo que cueste, donde creen en trabajar duro, en sacrificarte, porque si no te sacrificas, no consigues los objetivos. Entonces, eso es lo primero lo otro que llama la atención, ¿me entiendes? Yo la primera vez que me sentí mal en España, entrenador, le dije, mira, me siento mal, llevo toda la noche vomitando, y lo que me dijo es, mira, tú te vienes a las 9 de la mañana, entrenas, y si vomitas aquí dentro de la cancha conmigo, yo te mando para casa. Y efectivamente, son cosas que te van preparando un poco para el mundo profesional, y que bueno, al principio en mi época, cuando tenía 16, 17 años, se me hicieron duras, pero a día de hoy agradezco que hayan sido así de duros conmigo, porque me forjó mi carácter y forjó gran parte de mi personalidad, no solamente dentro de cancha, sino mi personalidad fuera de cancha también. Oye, ¿y tú compartes ese sistema de España o esa preferencia de ellos por que el niño, el adolescente se desarrolle en el tenis en cancha de arcilla? ¿Crees que es el más indicado entonces para alguien que esté iniciando o está desarrollando su juego en el tenis? Sin duda, creo que se hace mucho más fácil para jugadores que se desarrollaron en arcilla hacer la transición a ser un jugador un poco más completo en canchas rápidas que al revés. Si hay algo que creo que difiere un poco en el sistema español, es que, y seguramente lo habrán cambiado, porque yo me mudé de España hace 4 años, pero ya el tenis ha evolucionado de tal manera que ya no puedes ser un jugador defensivo. Ahorita tienes que aprender a sacar, tienes que aprender a devolver, tienes que aprender a tirar winners, tienes que aprender. Esos son 4 o 5 aspectos en España que se les daba importancia, pero creo que no se les daba la importancia que hoy en día el juego requiere, que hoy en día el juego demanda. Hay jugadores que, bueno, a ver, hoy en día sin saque no vas a ningún lado. Entonces, esas son cosas que me imagino que el sistema español pues irá incorporando, o ya habrá incorporado en su manera de trabajar, en su filosofía, y que son necesarias para adaptarse con el juego de hoy en día del tenis. Un juego mucho más veloz, mucho más agresivo, mucho más rápido. La vez anterior, cuando conversamos, me contaste que pudiste entrenar por un tiempo con David Ferrer, y regreso a ese tema: cuando entrenabas con él o con otros tenistas españoles, ¿qué puedes rescatar de ello? ¿Qué recuerdas? ¿Qué enseñanzas de esa manera de ellos de prepararse? Hablo de los tenistas de alta competencia, repito, caso de David Ferrer u otros tenistas profesionales españoles con los que has podido compartir, entrenar a lo largo de tu carrera en el tenis profesional. Él era muy bueno en los días malos. Él hallaba la manera de cuando las cosas no salían bien, cuando él no se sentía bien, cuando las sensaciones no eran correctas, él hallaba la manera de ser competitivo. Ya se le veían en los últimos años a David, y que tuve la suerte de escuchar mucho y de
de adoptar es que él ya veía que el tenis iba en una dirección en donde él necesitaba cierto tipo de herramientas que no estaba trabajando y que no tenía para poder ser competitivo al nivel que él quería ser competitivo. Él no es un jugador de los más altos, entonces él sabía que tenía que mejorar su servicio, él sabía que tenía que mejorar otras habilidades y otras características de su juego si quería mantenerse competitivo contra la gente que él se quería sentir competitivo. Él quería sentirse competitivo contra Federer, contra Nadal, contra tipos que realmente le exigían mucho de él y que él en esos momentos de repente no se sentía él que estaba en el nivel para poder competir con ellos. Entonces esa constante búsqueda de reinventarse fue algo que a mí me inspiró mucho en los años que yo estuve con él en España. Y además de David Ferrer, puede ser otra nacionalidad. ¿Qué otro jugador te inspira? Quizás no tanto por su juego en la cancha, pero sí por su actitud, por su manera de afrontar los partidos, ya sea que lo veas en persona o lo veas por televisión. Bueno, otro de los jugadores, aunque sea español también, que a día de hoy me inspira mucho es Roberto Bautista. Okay. Tuve la suerte de estar cerca de él también en un par de entrenamientos y ver cómo él trabaja, sobre todo el espíritu luchador que él tiene y las ganas de reinventarse que está mostrando últimamente, creo que son dignas de inspiración y sobre todo en la última Copa Davis a mí me pareció muy conmovedor que se haya tenido que desaparecer durante unos días para ir a enterrar a su padre y luego volver y desempeñarse de tal manera. El equipo español también tuvo la confianza en él para poder ponerlo en una cancha sabiendo que tenía ese conflicto emocional dentro. Y bueno, esas son las historias que para mí trascienden del tenis, trascienden del deporte. Son historias que me motivan, que me mantienen siempre buscando lo mejor de mí y creo que Bautista es uno de esos ejemplos que hoy en día a mí me gusta tener siempre presente en mi carrera. Quiero hablar contigo un poquito de que me hables de esas diferencias entre un torneo ATP 250, 500, 1000, Grand Slam y un Challenger. No estoy hablando de premiaciones, no estoy hablando de puntos, pero sí del tema de organización, porque los que no siguen el tenis muy de cerca, los que no han jugado tenis, solo ven los grandes torneos, pero se olvidan de que hay 1000, 1500 jugadores a nivel internacional que están compitiendo, que están buscando ganar puntos, de seguir subiendo en el ranking de la ATP. Bueno, la organización de los Challengers, primero que nada, si te fijas en el calendario, la inmensa mayoría de torneos Challengers son en ciudades que no son tan grandes, por lo que hace que todo el pueblo, como es un evento grande, es un evento importante, y a veces en los Challengers tienes nombres y apellidos que a veces ves en televisión, eso hace que todo el pueblo o toda la ciudad se vuelque en la realización del torneo. Yo creo que la diferencia entre un Challenger y un ATP 250 quizás es el presupuesto, porque el trato es el mismo. La gente de los Challenger te tratan excelente, te hacen sentir como en casa, siempre serviciales, dispuestos a ayudarte en lo que necesites. En la ATP quizás es un poco así, de repente un poquito parecido, porque obviamente la estructura es mucho más grande del torneo y hay muchas más cosas las que tienen que estar pendientes. Pero bueno, yo creo que esa es la principal diferencia, ¿no? En los futuros ya eso es otra cuestión. Los futuros son torneos ya que casi no tienen público, son en ciudades que son inclusive mucho más pequeñas que en la ciudad de los Challengers. El trato con el jugador es casi nulo, o sea, no hay personal, no hay personal de organización del torneo, entonces ya ahí sí hay una diferencia. También, como te digo, en Venezuela no somos un país que tiene mucha cultura tenística. Eh, por lo menos hubo una época que se hacían los circuitos Hyundai. Los circuitos Hyundai se hacían en clubes privados y ahí sí había un ambiente mucho más profesional, pero bueno, los últimos futuros que tuvimos allá en el 2013, que algunos se hicieron en la Federación Venezolana de Tenis, otros se hicieron en las canchas del aeropuerto de Barquisimeto, ahí el trato es completamente nulo y lo que dices es muy parecido a un torneo amateur. Sí, esa gira Hyundai contó con Alfonso Mora, él estaba allí, correcto, en la organización. Sí, Alfonso estaba en la organización, y bueno, esa era la época en la que yo comenzaba a jugar, o sea, yo recuerdo que yo recibí mis primeros wildcards cuando yo tenía 15, 16 años, personas como José Antonio todavía estaban jugando, Piero Luisi, Román Recarte, David Navarrete, Souto era mayor que yo, pero ya venía figurando en esos torneos, yo iba un poquito más atrasado que él, pero bueno, esa fue la época en la que todavía teníamos torneos profesionales.
habían gente como José Antonio que todavía estaba activa y que nos podían ayudar con algunos consejos y nos podían facilitar un poco el progreso de nosotros, y esa fue quizá la última época linda que vivimos como país. Después de eso, el circuito Hyundai se desapareció, después empezaron los bloqueos de la ITF y a partir de ahí lo demás es historia. Oye, una buena pregunta es saber precisamente qué jugador venezolano o exjugador te ayudó más en lo que es el inicio de tu carrera. Mira, siempre lo he dicho, yo tuve la suerte, la bendición, la dicha de crecer en el Altamira Tenis Club. El Altamira Tenis Club, por tradición, es el club que más ha sacado Copa Davis, jugadores de Copa Davis en la historia. Y a mí me agarró por primera vez fue Carlos Claverí. Carlos fue el que me enseñó a jugar, y mientras que Carlos me enseñaba a jugar, otros socios exjugadores de tenis, como lo fue Freddy Winkelmann, Valerio Bochito, Iñaki Calvo, ellos me ayudaron a ir evolucionando y me pasaban un poco el conocimiento que ellos aprendieron durante sus carreras. Después de Carlos Claverí también tuve la dicha de caer en las manos de Harold Castillo, otro socio del Altamira Tennis Club. Con Harold fue que tuve mis resultados más importantes en junior. Con Harold fuimos campeones de Sudamérica, fui 3 de Europa, luego al año siguiente nos pusimos top 10 del mundo en junior. Me gané torneos importantes con él como Banana Bowl, casi toda la gira suramericana, toda la COSAT me la gané. Entonces, después de haber pasado por esa transición de todos esos socios del club a caer con Harold, fue quizá lo mejor que me haya podido pasar. Luego, obviamente, rápido toqué mi techo en Venezuela y ahí fue cuando tomé la decisión de mudarme para España si quería seguir evolucionando en mi carrera. Pero gran parte de lo que soy hoy como tenista, o de lo que he sido como tenista, se lo debo en primera instancia a Carlos Claverí y a Harold Castillo, luego a mis padres, obviamente, por siempre ser solidarios con mi sueño y siempre estar apoyándome en mi búsqueda por ser un profesional, y luego a los demás socios del club que se tomaron el tiempo de sus fines de semana para ayudar a un niño que lo que quería era jugar tenis. Bien, bien, excelente, excelente conocer todo eso. Quiero hacer un ejercicio contigo, aprovechando de que estamos en tiempos de cuarentena, donde tenemos que estar en casa durante estos días, estas semanas. Entonces muchas personas están entretenidas con un videojuego. Puede ser FIFA, puede ser de acción. Ya tú me habías comentado que te gustan los videojuegos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de diseñar. Imaginemos que estamos en Play 4, en un videojuego de tenis. Entonces quiero que diseñemos el tenista perfecto. O sea, de los jugadores actuales, vamos a poner el saque de este jugador, el forehand de este jugador, el backhand de este jugador, y allí vamos armando el tenista perfecto. Iniciemos con el saque. ¿Tienen que ser jugadores que estén activos o pueden ser retirados? No, puede ser cualquiera, retirado o activo, está bien. Vale, perfecto. Iniciamos con el saque. El saque. Primer saque yo diría Isner, segundo saque Sampras. Ok, John Isner, Pete Sampras, bien. Ahora nos vamos con el forehand. Fernando González. Fernando González con el forehand, sin duda. Igual yo, el forehand. Yo creo que en mi caso, con el saque voy con el primer saque de Mark Philippoussis. No sé si recuerdas, si llegaste a ver jugar. Ok. Ok, Philippoussis, segundo está bien. Me gusta Pete Sampras, y forehand igual, Fernando González. Backhand. Okay. Nalbandián. David Nalbandián. Nalbandián a 2 manos y a una mano Wawrinka. Ok. Yo creo que sí, puede ser Nalbandián a 2 manos, y el de una mano me voy por el de Guga Kurten. Buena elección también. Ok, el juego en volea, juego en malla. Federer, sin duda. Ok, Roger Federer. Yo me voy por, puede ser un Tim Henman, me voy un poquito más atrás. Bien. Y por último, la mentalidad en una cancha para el tenista perfecto. Nadal. 100% Nadal. 100% Nadal. Sí, sin duda. Es un tipo guerrero como nadie, Rafael Nadal en la cancha. Para mí, el mejor atleta de cualquier disciplina, y aquí es donde la gente va a empezar a comentar, para mí es inclusive un poquito mejor que Federer, un poquito mejor que
Michael Jordan, un poquito LeBron James, un poquito mejor que Cristiano Ronaldo. Para mí Nadal es una máquina mental, una máquina. Los deportistas o los atletas más dominantes en la historia del deporte, ¿quiénes serían? Es una pregunta compleja porque fíjate que en el tenis ahorita pasó algo que yo creo que no debería haber pasado y no creo que vaya a pasar nunca, que es que tienes a los tres más dominantes de nuestra disciplina conviviendo en la misma época. O sea, Nadal, Federer y Djokovic para mí han destruido generaciones de tenis porque son simplemente excepcionales. Luego, si nos salimos del tenis y nos vamos a otras disciplinas, Jordan fue muy dominante, pero bueno, también son deportes por equipos, entonces es difícil de repente comparar. Pelé fue dominante, Maradona fue dominante, Tiger Woods fue dominante, Phelps fue dominante, Brady es muy dominante. Los hay, o sea, hay muchos ejemplos para mí, fíjate, yo inclusive a esos tipos, Luis, si me permites, yo inclusive a esos tipos ya los saco de las estadísticas, porque para mí esos tipos cambiaron el juego. Te voy a pedir entonces un mensaje final para los tenistas, para el público, específicamente de Venezuela, que sigue tu carrera y que quiere saber qué planes tienes para lo que resta de 2020, no solo en tu carrera individual, sino también esas posibles series que se vienen para Venezuela en Copa Davis. Bueno, yo realmente con algo que ya se sale de nuestra disciplina, pero lo primero es responsabilidad con todo este tema del coronavirus. Sobre todo para la gente que está en Venezuela, sabemos, porque no es ningún secreto, que la sanidad pública allí es bien deficiente y a veces durante nuestra historia hemos encontrado dificultades a la hora de todos los temas hospitalarios. Entonces, lo primero es responsabilidad y cordura. Estoy en España y el coronavirus es mucho más serio de lo que pensábamos que iba a ser. Luego, sobre todo, creo que mucha gente está descuidando el tema de hay que cuidarse mentalmente en la cuarentena, sobre todo si estás encerrado en casa. Y bueno, luego, una vez al salir de este coronavirus entre todos, pues espero poder retomar mi carrera lo antes posible, intentar seguir con los planes que tenía de seguir jugando Challengers y bueno, esperar que las condiciones en la Federación Venezolana de Tenis cambien y yo realmente tengo ganas de próximamente, como te dije al principio, sí, las condiciones me permiten entender y me permiten saber que voy a poder rendir de la mejor manera posible y lo que mi país siempre se ha merecido de mí, que es un buen rendimiento, ¿no? O sea, no me voy a meter en una cancha si sé que a lo mejor mi rendimiento no va a ser el mejor, porque el Venezuela merece más que eso. Entonces, nada, creo que esas serían las tres cositas puntuales y nada, espero que todos se cuiden mucho. Eso también te lo extiendo a ti, cuídense mucho. Esto es mucho más serio de lo que parece y bueno, y sin la colaboración de todos no vamos a salir de esto. Bien dicho, y antes de despedir el contacto, ¿cómo cuidas tú la salud mental en estos días de cuarentena? ¿Qué haces? Mira, es una buena pregunta. Estoy leyendo mucho, aportarme personalmente, estoy estudiando idiomas, estoy inclusive tratando de aprender la mayor cantidad de idiomas que pueda, que me puedan servir el día de mañana y nada, mucha paciencia. Esto es así, esto va a ser largo, desgraciadamente no sabemos cuánto, pero intentar mantener el cerebro ocupado y entretenido y motivado, porque de lo contrario el aburrimiento entra y ahí es donde la cosa se complica. Así que eso es más o menos lo que estoy intentando hacer. Gracias por el contacto. Siempre un gusto hablar contigo, Ricardo. Esperemos que sigamos en comunicación. Seguro, siempre que necesites y siempre que quieras. Para mí es un placer pasar este rato contigo y bueno, ya sabes dónde estamos. Él es Ricardo Rodríguez, yo soy Luis Eduardo Nieves y esto es Sin Equipo Podcast. Si te gusta el contenido, recuerda, puedes suscribirte al canal en YouTube, también escucharlo en Spotify. Nos reencontraremos en la próxima edición. Chao. ¿Qué hacen las estrellas del deporte fuera de la cancha? Conócelos mucho más. Sin Equipo Podcast con Luis Eduardo Nieves.